Noel de la Osa, Di Cols, Lilis, Natalia, Andrés y María José, y a nuestro ponente, el doctor Leonardo Romero. El día de hoy con esta conferencia estamos conmemorando el Día Mundial del Agua, que fue el pasado 22 de marzo, con una conferencia que tiene mucho significado para el desarrollo de la región y por el impacto que tiene la zona del Canal del Dique sobre el Departamento del Atlántico. Entonces, en los siguientes minutos vamos a dar comienzo. Hoy tenemos de invitado al doctor Leonardo Romero Olivera. El doctor Leonardo Romero Olivera es sociólogo de la Universidad del Atlántico, magíster en estudios urbanos regionales de la Universidad Nacional de Colombia y en este momento es doctorante en ciencias del mar de la Universidad Nacional de Colombia. El doctor Romero es consultor en los campos de la planeación de desarrollo social, patrimonio cultural, ordenamiento territorial, conflictos ambientales y turismo sostenible. Con experiencia en aplicación de técnicas y metodología de la investigación, análisis de datos estadísticos y etnográficos, asesor en organizaciones sociales, procesos de enseñanza, pedagogía y educación superior y cultura ciudadana. Actualmente, el doctor Romero ejerce como docente en el programa de Sociología de la Universidad del Atlántico y es miembro del Grupo de Investigación Territorio, Medio Ambiente y Desarrollo, TEMAT, y coordina el semillero de investigación Exurbia. La conferencia del doctor Leonardo Romero está titulada Transformaciones del paisaje rural en la microcuenca del Alto Canal del Dique, en el marco de la celebración del Día Mundial del Agua. Doctor Leonardo, la Universidad Reformada se complace en recibirlo. Bienvenido. Muchas gracias, profesor Rafael. Agradezco, digamos, a este espacio por invitarme, por compartir esta reflexión, que es, digamos, un punto de partida para un macroproyecto que estamos formulando acá en la Universidad del Atlántico. Agradezco mucho a la profesora Stephanie, que me invitó a este espacio, y pues aquí voy a empezar a compartir mi pantalla para presentarle una diapositiva. Me indican si me logran escuchar bien, si logran ver la diapositiva. Estamos escuchándote perfecto, Leonardo, y vemos las diapositivas. Bueno, perfecto. Voy a ponerla en pantalla amplia. ¿Se logra ver en pantalla completa? Perfecto. Ok, bueno. Bueno, en la mañana de hoy quiero compartirles una reflexión sobre las transformaciones del paisaje rural en esta subcuenca o microcuenca del Alto Canal del Dique a partir de la relación entre la sostenibilidad territorial y el uso de los recursos hídricos frente a la adaptación del cambio climático. Suena muy larga, pero es un elemento que es muy sensible dentro de las dinámicas que he venido trabajando y que venimos adelantando en el grupo de investigación Territorio, Medio Ambiente y Desarrollo TEMAT, al cual yo estoy adscrito desde hace varios años. Y en este tema de el territorio y el medio ambiente hemos estado analizando unos referentes y unos contextos específicos en donde nos parece muy importante las interrelaciones de esos elementos que vamos a tratar hoy. Como ya anunció el profesor, me llamo Leonardo Romero Olivera, soy profesor universitario y pues ya él me presentó algunos avances, y la agenda que vamos a trabajar son 5 puntos esenciales en el contexto, digamos, del Canal del Dique y las transformaciones del paisaje rural. Eso es lo que vamos a ver en un primer momento. Vamos a conocer ese concepto de sostenibilidad territorial y sus acciones clave. Los recursos hídricos como soporte es un elemento esencial a propósito de este espacio, este seminario que comprende la celebración del Día Mundial del Agua. Es uno de los elementos muy significativos para tener en cuenta en el marco de las nuevas estrategias para mitigar los procesos de cambio climático. También vamos a analizar una posible tendencia de integración entre sostenibilidad territorial y recursos hídricos, y al final vamos a ver algunas tensiones en la implementación
de una gobernanza socioecológica frente al cambio climático que proporcione acciones de resiliencia y seguridad alimentaria. En un primer momento quiero hablarles y contextualizarles cuál es el significado de ese elemento del paisaje que vamos a tocar durante el ejercicio. El paisaje es un área tal como la percibe la población, el carácter del cual es el resultado de la interacción dinámica entre factores naturales y humanos. Eso, digamos, viene del Convenio Europeo del Paisaje, que quizás es el marco de referencia central en los estudios de la incorporación de este elemento que parece ser como no tan perceptible, pero se ha incorporado en la dinámica de los estudios del ordenamiento territorial y también dentro del componente ambiental, en donde la sociedad, la naturaleza, la cultura y la mirada se integran en algunos elementos muy particulares. En el caso, por ejemplo, de la sociedad, podemos ver las formas de ocupación y uso de suelo, cómo las poblaciones se han venido a lo largo de los años ocupando, transformando el espacio, el uso del suelo, cómo han organizado el medio construido y qué tipo de infraestructura han desarrollado sobre un soporte que es la naturaleza. Y esa naturaleza tiene unas composiciones muy básicas que tienen que ver con la geomorfología, que son las estructuras del suelo, las dinámicas del clima, los componentes hidrográficos y la vegetación. Pero también hay una cultura, hay un patrimonio actual y un patrimonio pasado, donde es destacable o banal en términos generales. Y hay una mirada, las percepciones subjetivas que asocian al paisaje y la historia de cada uno de nosotros y de todos. En realidad hay una relación muy intrínseca entre el territorio y la cultura, y es en el paisaje en buena medida una construcción social y cultural, siempre anclado, eso sí, a un sustrato material y físico. Pero el paisaje a la vez es una realidad física y también una representación cultural que hacemos de ella, ya sea una fisionomía externa y visible de una determinada porción o de la superficie de la tierra o de la percepción individual o social que genera, un tangible geográfico y una interpretación intangible. Es lo mismo, es al mismo tiempo significante y significado. El contenido y el contenido, la realidad y la ficción. Según uno ve, esta interpretación está sujeta a lo que nosotros observamos. Entonces, esto es un elemento interesante de revisar dentro del análisis del paisaje. ¿Cómo lo relaciono con el cambio climático? Pues el cambio climático viene desde un efecto de la alteración de los fenómenos meteorológicos. Y aquí, por ejemplo, la deforestación producto de la urbanización difusa, los gases de efecto invernadero que producen el desarrollo de la industria, el desarrollo de la combustión, la desertificación, son elementos generales que obedecen al calentamiento global, que es el factor principal de el cambio climático. Y aquí los ciclos del agua y del aire son vitales. Si hay una interferencia y no entendemos la lógica de estos dos recursos o de estos dos ciclos, tanto del agua y del aire, en el contexto de los trabajos que podemos realizar, pues vamos a tener en cuenta que esos factores del cambio climático tienen que incorporarse a las agendas, porque son circunstanciales en el contexto del siglo XXI. Aquí entonces hay unos elementos que son los fenómenos naturales y amenazas. A partir de esa alteración de esos fenómenos meteorológicos, a partir de esos ciclos de la alteración del agua y del aire, cuando desviamos un río, cuando secamos, digamos, un cuerpo de agua o cuando talamos un árbol, todos esos factores influyen en la vulnerabilidad, en los eventos y en los riesgos. Y aquí hay varios factores, como daños físicos en la infraestructura, alteraciones en los ecosistemas naturales, en los eventos, por ejemplo, exceso de lluvia, aumento de temperatura, las precipitaciones de lluvias anuales y los riesgos, que es la disminución de la sostenibilidad y la competitividad urbana. Entonces aquí son estos elementos generales para enlazar un poco con el concepto que vamos. ¿Y cómo se identifica esas características del paisaje? Son características que son a partir del análisis visual, pero también depende mucho de las escalas. Los elementos configuradores del paisaje son muy claros en algunos elementos, como son los factores fisiográficos,
la vegetación, la dimensión histórica del paisaje, la estructura del paisaje, los estudios de visibilidades, la detención de la dinámica reciente y tendencias inmediatas y el sentimiento del lugar. Y hay una identificación de los valores que son valores estéticos, ecológicos, productivos, históricos, del uso social, mitológicos, simbólicos e identitarios. Son unos elementos generales para que pongamos como en sintonía estos elementos alrededor del paisaje. Ahora vamos al contexto del canal y la transformación de ese paisaje rural. Como pueden ver, comprenden, es un área bastante extensa, digamos, para un momento y activo el señalador. ¿Logran ver el señalador? Sí, perfecto. Vale, listo, profe. Entonces aquí vemos una extensión muy significativa de esta área que comprende la cuenca del Canal del Dique. Es un área que comprende 25 municipios en 3 departamentos. Entonces es un área bastante compleja, amplia, en donde estas representaciones espaciales de estos municipios significan un trabajo, digamos, arduo y que implica romper esas lógicas territoriales actuales en donde la división de los municipios, la división de los departamentos, y se debe pensar como en una unidad geográfica. Y esa unidad geográfica a través del estudio del paisaje y sobre todo el paisaje rural, que es digamos la dinámica más presente en esta zona, porque casi todo el andamiaje productivo de esta zona implica esas prácticas que se encuentran en la ruralidad, que ya vamos a ver adelante. Aquí hay unas divisiones según el marco y el modelo de las unidades o subcuencas del Canal del Dique. Principalmente corresponden a unas unidades específicas de acuerdo a características geomorfológicas. Por ejemplo, en el caso del Departamento del Atlántico, hay unas subcuencas, que es la cuenca norte del embalse del Guájaro, la cuenca del embalse del Guájaro, cuenca occidental del embalse del Guájaro y la cuenca del embalse del Guájaro, Canal del Dique y el distrito de Riego. Eso sumado, digamos, a toda la vertiente y todos los elementos que componen el resto de la cuenca, tanto pues, en un mayor porcentaje en el departamento de Bolívar y una pequeña porción en el municipio de San Onofre, en Sucre. Entonces, esta es las unidades de análisis que corresponden a un área, digamos, con una escala muy amplia, una escala, digamos, podemos decir, una escala ecorregional, que vamos a ver en cuanto a la sostenibilidad territorial, cuáles son las acciones claves. Y tiene que ver un poco con el cambio económico y social, que es la forma del desarrollo y el ordenamiento territorial rural. Estos complejos o estos sistemas comprenden varias formas de interpretación. Una primero es buscar el equilibrio regional a través de un crecimiento inclusivo, en donde se pueda permitir mejorar la productividad agropecuaria y el desarrollo rural de manera holística, es decir, con múltiples dimensiones, teniendo en cuenta que una de las variables de esta zona es la productividad agropecuaria, pero también entender estos conceptos de economía verde y a través de la gobernanza del medio ambiente, es decir, cómo entender también la lógica de ese espacio con esos recursos hídricos disponibles. No solamente la producción y la acción del uso del territorio a través de las actividades agropecuarias, sino que estas actividades agropecuarias generan también unas cargas sobre el territorio y hay que empezar a gobernar, a ejercer una gobernanza sobre esos espacios. Hay también un desarrollo inclusivo, en donde las conexiones de las zonas urbanas con las zonas rurales son para poder transportar esos productos de esas zonas rurales a sus destinos finales. Y hay que tener en cuenta cómo se viene desarrollando eso. Mirar esos desarrollos potenciales de las posibles agroindustrias. Y aquí es donde es un poco la complejidad de los asuntos. ¿Qué tipo de agroindustrias son las que se están empezando a sentar en estos espacios? Y al final, la competitividad territorial rural, cómo esos bienes públicos, económicos, sociales se pueden distribuir de manera territorial para acciones claves sobre esa sostenibilidad territorial.
Y si vamos a un punto de partida desde el ordenamiento territorial o desde la sustentabilidad territorial, podemos decir que hay este esquema en donde hay un suelo urbano, un suelo agroindustrial, un suelo de expansión, pero hay un suelo de protección agroproductiva, es decir, donde la agricultura tradicional se puede consolidar como un espacio significativo. Y la mayoría de municipios que comprenden esta área tienen este tipo de vocación, una agricultura tradicional o una agricultura, digamos, que estamos acostumbrados a ver en nuestras zonas rurales. Se puede pensar también que hay unas zonas de prolongaciones en algunos territorios de suelos urbanos, principalmente más cercanos hacia las zonas metropolitanas. Pero aquí la base fundamental es entender que ese suelo de expansión o esos suelos que están disponibles puedan tener un uso sostenible en materia de desarrollos territorial. Y aquí hay una visión urbana regional, sale más del ámbito de lo urbano y corresponde a una noción mucho más amplia, que es la imagen objetivo de un territorio posible. Y esa visión urbano-regional tiene que ver con la sostenibilidad ambiental, las funciones urbano-regionales y la movilidad poblacional, en donde hay unas dimensiones y unos atributos, dimensiones culturales, sociales, económicas y políticas, y unos atributos que tienen que ver con el espacio público, el transporte, el equipamiento, viviendas, infraestructura. Y eso desprende dos funciones, un territorio deseado y un territorio actual. Y eso nos lleva a proporcionar que en el territorio posible podemos incorporar el concepto de paisaje como una unidad, en donde podemos nosotros de generar un propósito de desarrollo o crear escenarios de ordenamiento. Y esos escenarios de ordenamiento a través de esta estrategia del paisaje y apoyados en el marco de la ley 388 del 97, se puede generar un proceso, digamos, de articulación. Y eso lo plantea la norma. Simplemente no se pone en práctica o por lo menos se privilegia mucho más el escenario de planificación urbana que el escenario, digamos, que presenta este tipo de unidades geográficas o unidades de planificación ya mucho más compleja como es una cuenca. Y aquí los planes de desarrollo municipal son claves. O sea, hay que mirar el contexto de todo, o sea, cómo un territorio puede, digamos, cómo un territorio puede generar una serie de componentes, una serie de dimensiones, ya sea un plan de ordenamiento territorial o un esquema de ordenamiento territorial. Todos esos componentes, desde el general, desde el rural hasta el urbano, y las dimensiones del desarrollo y esos atributos que ya he mencionado, se pueden articular con un programa de gobierno. Y eso tiene que dar fe de una identificación de problemas y estrategia política, e inclusive generar un espacio donde también se pueda mirar esas dinámicas de la política, tanto como un candidato como un voto programático, pero también generar una gobernabilidad y un equipo de gobierno y unos sistemas de planificación territorial eficaces para que den legitimidad. Y si no dan legitimidad, pues poder tener opciones de revocar mandatos. Y esa es la dinámica de lo que se genera en los mecanismos de participación ciudadana, y donde el territorio actual y el territorio deseado permite que también pensemos en un territorio posible. Y estas dinámicas de participación ciudadana son claves también en estos territorios o en estos espacios. Y acá, viene que tiene que ver los recursos hídricos con ese soporte. Y aquí es donde entra un poco esta concepción de la cuenca como una unidad territorial. Aquí vamos a quitar los límites municipales, los límites departamentales, y vamos a hablar de una unidad territorial en donde lo social es un valor fundamental para poder entender las prácticas de un territorio, la configuración de la población, la base etaria, las condiciones de vida, los ingresos. Y aquí si hacemos una evaluación de todas estas zonas o estos municipios que comprenden esta área, hay bastantes limitaciones y bastantes consideraciones a tratar en el tema social. Si hablamos de las funciones hídricas, estos ecosistemas tienen unas riquezas enormes. Y acá
el soporte, digamos, que comprende esos estudios desde el medio ambiente y desde las nociones que podemos aplicar desde la academia, es entender cuál es la lógica de ese sistema hídrico del canal del dique. No solo lo que lo construyeron los españoles, sino también toda la dinámica que hay detrás de esos cuerpos de agua y esos sistemas de ciénegas que en algún momento fueron, digamos, la desembocadura de un brazo del río Magdalena en una época geológica muy anterior a la presente. Y estas claves son importantes entender, pero también tenemos que entender la base cultural, las manifestaciones y representaciones culturales del territorio. En estos espacios tenemos muchas manifestaciones e inclusive tenemos patrimonios ya presentes, y ahí hay un contexto cultural significativo de aportar, pero también hay una lógica socioespacial, que son las transformaciones y las apuestas de muchos intereses a la transformación de ese espacio, y cuál es la lógica en la cual muchas de estas acciones o actores se imponen sobre otros y generan unas contradicciones que son, digamos, elementos a revisar en este proceso de lectura. Y aquí hay que entender también el tema de la planificación aplicada al territorio. Y la planificación aplicada al territorio implica salirnos más allá del mismo ordenamiento clásico urbano o el mismo ordenamiento del territorio desde el urbano. Y aquí hay que empezar a implementar, por ejemplo, un equilibrio espacial en la prestación de servicios sociales, también en la localización adecuada de asentamientos, en revisar las expansiones urbanas. Los municipios, las ciudades siguen creciendo de manera desordenada sin tener en cuenta estos espacios, cuencas hídricas o zonas de bosques o reservas naturales o reservorios de agua. Y hay que tener en cuenta que la determinación de áreas estratégicas de conservación son claves. Y si no se tienen en cuenta esas áreas estratégicas, de esas áreas de conectividad, pues hay que empezar a trabajar en ellos. ¿Cómo empezar a localizar zonas industriales o áreas industriales en este tipo de espacios? Y también la equidad del abastecimiento del agua, en donde la mayoría de estos territorios, si se ponen a revisar los indicadores, por ejemplo, de servicios de agua potable, creo que muy pocos tienen el servicio a un 100% o no tienen servicio ni de agua potable ni de alcantarillado. Y ese es un factor bastante lamentable en materia de buscar regular y ordenar un uso del territorio y de los recursos naturales renovables a fin de garantizar su adecuada explotación y su desarrollo sostenible. Al final, la planificación de una cuenca hidrográfica implica una pertinencia histórica y geográfica. Al igual, el agua como un bien común. Hay que entender esa idea de los bienes comunes y el agua hace parte de eso. Y el agua no solamente que uno abre de la llave, sino el agua, por ejemplo, como recurso bioclimático también. O sea, creemos que el agua lluvia hay lluvia porque, bueno, puede inundar, puede generar desastre, pero ¿por qué está generando desastre si nos hacemos la pregunta? Y ahí es donde el ordenamiento territorial nos puede servir como un instrumento de gestión ambiental. Eso implica tener en cuenta estos tres procesos: el acceso a esa planificación, la adaptación a los contextos y la mitigación que podemos hacer frente a estos eventos que el cambio climático nos está llamando. Y entender el ciclo del agua. Es importante, si estamos en estos campos de trabajo, entender el ciclo del agua. Por ejemplo, yo no soy de la ciencia básica, mi formación es en ciencias sociales, pero a partir de estas experiencias me he dado cuenta que comprender los ciclos ecológicos, los ciclos de vida, también podemos entender qué pasa con las sociedades, por qué están estas poblaciones, digamos, a espaldas de sus recursos tan importantes, por qué no se benefician de esos recursos importantes, y ahí vamos a ver más adelante qué pasa. ¿Qué elementos lo conforman, por ejemplo? Y es una pregunta que al final podemos hacer un debate. ¿Qué procesos ocurren? ¿Cuál es la relación de la sociedad con este proceso? ¿Por qué ese escenario de intervenir teniendo en cuenta este proceso? O sea, el agua es un bien clave. ¿Cómo podemos resolver esas preguntas a medida que entendemos por qué el ciclo del agua es clave? Y aquí es el agua. Y es que se representa uno de los muchos procesos que ocurren en el planeta Tierra. Está sometido a la problemática global.
¿Cuáles son los procesos? Evaporación, condensación, la lluvia, la contaminación, la transformación. ¿Y cómo su estructura? Pues a través de las nubes, las montañas y los ríos, que a nosotros nos parece susceptible, pero todo está relacionado, todo tiene que ver, todo tiene una interdependencia. Y esa es la lógica que las comunidades y las sociedades están empezando a entender, o por lo menos los tomadores de decisiones hacen acciones sobre un territorio sin tener en cuenta incluso hasta el sentido común que las comunidades le ponen a la práctica de su relación con los recursos como el agua. Es decir, son comunidades dependientes de la pesca, dependientes de la agricultura, que necesitan que sus tierras estén, por ejemplo, necesitan regadíos de sus tierras para poder generar algún tipo de cultivo. Y esas son las dinámicas que implica ponernos de acuerdo cómo administramos ese recurso. Porque el recurso es variado. Y ustedes ven aquí en esta plancha, en esta imagen, la importancia del recurso del agua, en todas sus dimensiones, en toda la dinámica que implica que desde el punto de vista físico, geológico, físico-químico y biológico, en términos de generar ese ciclo. Pero también hay unos procesos ya particulares, y es donde hay el uso de la agricultura, la transformación de los usos del espacio, el papel, por ejemplo, que juega el océano como termómetro, digamos, esta dinámica nos permite entender que hay procesos naturales, que hay procesos técnicos, que hay formas de, o reservorios naturales, y hay también recursos técnicos que podemos usar e intercambiar para generar un recurso de sostenibilidad frente a este medio. Y acá, para una posible, digamos, integración entre esos dos elementos que hemos hablado, de sostenibilidad territorial y recursos hídricos, encontramos que, digamos, donde estoy señalando, todo el recorrido hídrico que se hace en el canal del dique desde su inicio por acá en el municipio de Calamar, encontramos que hay, por ejemplo, unas figuras de ordenamiento productivo que se llaman los distritos de riego. Estos distritos de riego comprenden unas zonas en las cuales el agua del canal ingresa a estas zonas donde está demarcado desde el punto de vista de ordenamiento para generar unos procesos de productividad agropecuaria. Y este tipo de productividad agropecuaria son las que generan un impacto y una transformación de estos paisajes rurales. Si se acuerdan, hace 10 años, uno de estos distritos de riego, unas zonas cercanas a los distritos de riego, fue donde inició la ruptura del canal del dique, que llevó a esto un desastre ambiental de proporciones que todavía existen zonas de albergue y que todavía esta zona no se ha recuperado del sur del Atlántico, que fue devastada por esa inundación, por esa, digamos, catástrofe que al parecer pues tuvo su eco en el momento indicado, pero aún todavía estos territorios están todavía por, digamos, levantarse de esa tragedia. Y estos distritos de riego son claves para la economía agropecuaria de la región, para el suministro y la seguridad alimentaria y para el desarrollo de estas poblaciones. Pero ¿quiénes están? ¿Qué pasa? ¿Quiénes se benefician de los distritos de riego con esta sostenibilidad territorial? Y aquí es donde hay variaciones en el tiempo y en el espacio. ¿Qué pasa? Es donde el paisaje y la armonía empiezan a jugar un papel importante y donde los procesos antropogénicos y antropológicos son claves. Y es importante la escala. Y la escala, por ejemplo, local, regional y global. Las escalas son claves y aquí estamos en una escala regional o subregional que nos va a permitir entender qué está pasando en esas variaciones del tiempo y el espacio con la degradación de los recursos. Por ejemplo, los problemas ambientales y qué papel juega la sostenibilidad, la sustentabilidad y lo sostenible en ese proceso. Y aquí es clave entender que esas variaciones en el espacio y el tiempo en algunos casos es muy corta. Sí, podemos decir, no, la ruptura del canal del dique y la inundación del sur del Atlántico fue hace 10 años, pero si nos devolvemos atrás, hay propsis y hemos encontrado evidencias pasadas que en los años 80 también hubo una inundación del sur del Atlántico.
Si nos vamos mucho más atrás, en los años 40 también hubo una inundación. Y si se van más atrás, a partir de la tradición oral, en los años 20 también se registran inundaciones. Entonces, hay unas tendencias, que eso podía ser un trabajo de grado muy interesante, que implican revisar esas zonas en las cuales se viene adelantando estos procesos esporádicos de inundaciones, que creemos que es por culpa de, sí, tienen mucha relación los efectos del cambio climático, pero hay eventos recurrentes que no obedecen solo a esa lógica del cambio climático, sino también a la misma dinámica de los territorios. Y aquí vemos que lo sostenible también es un tema de una endoestructura que permanece firmemente establecido, asentado, fijo, inalterable, inamovible. Pero lo sustentable es supra o supraestructural, requiere que se lo esté alimentando, proporcionándole los medios de supervivencia y de persistencia, a fin de que pueda extender su acción y no solo su ámbito del espacio, sino también en el tiempo. Es decir, aquí hay dos consideraciones a discutir entre lo sostenible y lo sustentable en un proceso de ordenamiento ambiental o territorial. Y es donde estas son tres elementos claves dentro de entender el ordenamiento de una cuenca, que es la visión interdisciplinaria, la visión multidisciplinaria y la estrategia transdisciplinaria de entender esta lógica, que no podemos mirarla solo con un ojo, no podemos mirarla solamente con el ojo que, por ejemplo, lo miran la ingeniería o que lo mira la biología o que lo mira la administración, sino que también tener en cuenta lo que puede decir un antropólogo, lo que puede decir un científico político o lo que puede decir un sociólogo, lo que puede decir cualquier profesional en un campo en donde integra varios saberes y que se ponen de acuerdo para poder generar al final territorial. Y aquí hay unas claves importantes como el de la economía, de las ciencias ambientales, de las ciencias agrarias y forestales, de la geografía, de la sociología, de la arquitectura, del urbanismo y demás. Podemos ampliar el círculo y mirar que el ordenamiento territorial va más allá de un elemento jurídico o administrativo que solamente tiene mella en los profesionales del derecho, los profesionales que están, digamos, trabajando en este campo, y sino que pueden haber diferentes acciones sobre ese espacio. Y acá, miren cómo trabajan los subsistemas territoriales, cómo el subsistema territorial, perdón, cómo el subsistema territorial de la base natural es clave. Esos subsistemas territoriales permiten entender cómo podemos abordar el territorio desde la base natural, desde la base social, desde los subsistemas de lo socioeconómico y productivo, desde la visión histórica y cultural, de la subsistencia de la organización y administración del territorio, del poblamiento y de la expansión física de las ciudades y también de la dinámica de lo urbano regional, que implica revisar esta parte rural, que implica revisar estas visiones de la ruralidad en estos contextos tan complejos como es el ordenamiento de cuencas. Leer el sistema jurídico administrativo es clave, pero también entender cuáles son las políticas sectoriales que se aplican y entender el territorio como un portador de diversas opciones de organización. Y aquí es donde es la clave importante entender cuáles son esas opciones de organización a nivel, por ejemplo, de campesinos, a nivel incluso de agroindustriales o a nivel incluso de municipios que puedan integrar y asociar esta unidad como un eje básico de planificación. Acá es donde es importante tener en cuenta la globalidad temática e integral de este concepto o estas dinámicas que estamos discutiendo en la mañana de hoy. La globalidad territorial y su articulación, la desconcentración, la idea de lo prospectivo, es decir, de los escenarios posibles o de los futuros posibles, la complementariedad, la especialización y la solidaridad, la cohesión social y sobre todo un eje fundamental, la resolución de conflictos entre uso de tierra, que digamos al final de cuentas los problemas más complejos que han agudizado, por ejemplo, el conflicto social que hemos vivido desde hace muchos años acá en Colombia. Y acá entender que los sistemas, por ejemplo, desde
la sostenibilidad del territorio, de la dinámica de los territorios complejos, implica esa relación también entre el núcleo urbano, pero también entre la estructura ecológica principal. La estructura ecológica principal de un espacio implica una red hídrica e implica unas vías, pero lo fundamental de la integración de estos elementos es no solamente quedarnos con que nos unen solamente las vías, sino que hay una red de estructura ecológica principal que no solamente une el espacio, sino que une el territorio. Obviamente nosotros no vamos siempre por las redes hídricas o por las zonas de importancia ecológica, como por ejemplo un bosque, una montaña o un valle, pero sí entendemos que hay otras estructuras que dependen también de esa dinámica que se conecten. Por ejemplo, la fauna, la flora, o inclusive las condiciones de esa red hidrográfica, y aquí es este esquema, este diagrama reproduce esa estructura ecológica de una cuenca, en donde se incorporan esos componentes, bosques, serranías, humedales y algunos agrosistemas que implican también una infraestructura de soporte y que hay que empezar a generar unos procesos de adaptación y de soporte y que puedan adaptarse a esos medios. Al final, ya para, digamos, ir cerrando y dar paso con algunas intervenciones, ese papel de la gobernanza social frente al cambio climático que proporcionan acciones de resiliencia y seguridad alimentaria. Por ejemplo, hay que entender que tenemos una interdependencia entre la naturaleza y la sociedad. Esta interdependencia en el contexto de los paisajes rurales y la sostenibilidad territorial implica que lo que tenemos en nuestra nevera, lo que compramos en el supermercado, no viene solamente del mostrador o está en la nevera por allí, por obra y gracia, o incluso la energía que nos proporciona, digamos, que nos tiene conectado ahora mismo, no viene simplemente porque pagamos el servicio de energía. Eso también es un soporte que se encuentra en la ruralidad. El 90%, por ejemplo, de la energía en Colombia se produce por hidroeléctrica, es decir, por acción de la naturaleza. Y esas zonas se encuentran en los espacios rurales e implican también un escenario de planificación desde esta perspectiva y una interdependencia. Es decir, la leche o el tomate no viene de un supermercado, eso viene de una cadena y un proceso que pasa de la mano del campesino, de la mano del agricultor, y va llegando un proceso, digamos, de distribución hasta que pueda llegar a la mesa o que se encuentre en su nevera. Y eso hace parte porque ahí la naturaleza se está transformando o estamos haciendo uso de la naturaleza para el beneficio de la sociedad, porque necesitamos alimentarnos, necesitamos energía para conectarnos. Y todo ese soporte se encuentra en ese sistema territorial, en ese sistema del territorio que creemos que acá los que vivimos en la ciudad creemos que es fácil, que viene así, pero estamos interconectados y en esas zonas rurales pasan las redes eléctricas y en esas zonas rurales es donde el campesino produce, por ejemplo, el alimento que nosotros todos los días consumimos y cómo entendemos esa relación. Y es donde tenemos que empezar a generar, por ejemplo, elementos de identidad cultural y diversidad en ese contexto de globalización y de relaciones internacionales, porque estamos en un contexto en donde se están cambiando los patrones alimentarios, estamos comiendo más productos importados que no son nuestros. Por ejemplo, hay unos desarrollos de procesos políticos como los tratados de libre comercio que no le estamos prestando mucha atención, pero tienen unas implicaciones en la seguridad alimentaria. Acá en lo que estamos conversando, hay que revisar cómo son las cuencas y cómo podemos plantear la cuenca como una unidad ecorregional y cómo ahí empezar a integrar elementos de sostenibilidad territorial, ver cómo están produciendo en esos territorios, qué lixiviados, qué contaminantes está generando, por ejemplo, el uso excesivo de la ganadería, por ejemplo, o qué productos, digamos, están usando para evitar que los cultivos no los dañe una plaga, por ejemplo. O sea, entonces, esos son elementos que se pueden revisar y aquí es donde el concepto de agroecología y las nuevas estrategias de sostenibilidad alimentaria están revisando esos elementos, porque el uso, por ejemplo, excesivo de estos agroquímicos, por ejemplo, puede generar perjuicios en la salud y eso ya hay evidencias a nivel de los países, digamos, que vienen trabajando estos temas, en donde hay que empezar
a plantear el nuevo modelo de producción de alimentos. Los recursos hídricos son claves, porque ahí los recursos hídricos dependen gran parte de muchas actividades productivas como son, digamos, la producción de alimentos, la misma producción ganadera, o por lo menos la misma seguridad alimentaria y los ingresos que reciben esta población. Y así vamos viendo que hay unas cadenas de pesos y contrapesos entre esas actividades productivas y esa seguridad alimentaria frente a los recursos hídricos o los recursos, en general los recursos ambientales. Y acá hay que entender esa configuración histórica del territorio, las actividades económicas, la calidad del bienestar, las dimensiones culturales, la adaptación al entorno ecológico y las acciones sociales. Son claves fundamentales de los ejercicios de gobernanza para poner de acuerdo a los factores que están involucrados en ese escenario y poder empezar a tomar decisiones acertadas. ¿Por qué? Primeramente, en la producción de alimentos existe un proceso de producción o una especialización productiva, pero también tenemos un modelo de desarrollo. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que se impone? El modelo de desarrollo rentista, que solamente importa la cadena de producción directa y no la cadena de producción asociada, como es la que se da en los desarrollos agropecuarios, que el que más se beneficia es el que al final entrega el producto y no el que, digamos, empieza el proceso y hay que porque la producción tradicional y la relación con la naturaleza implica una cercanía mucho más de estos procesos de desarrollo enfocados también al acceso de factores productivos. ¿Cuáles son los factores? Por ejemplo, bancarización. Preguntémonos, ¿qué créditos tienen los pequeños campesinos, los pequeños agricultores para generar procesos productivos? Ahora, Colombia tiene un tema bastante complejo, un conflicto social en donde estos territorios son los más afectados, el despojo de bienes, las relaciones sociales de producción, el sistema agroalimentario. ¿Cómo entendemos el sistema agroalimentario? Estas zonas, ¿de dónde viene? ¿Qué se produce en esta zona? Además de toda la riqueza que encontramos. La incidencia de las multinacionales en la estructura de la sociedad rural. Eso es clave también. Los impactos ambientales, la relación de la sociedad-naturaleza a partir de la técnica y la ciencia. Los impactos en el cambio de uso de suelo en las comunidades rurales. Eso es un factor clave. Los acuerdos económicos multilaterales, la producción nacional o la estructura de la sociedad rural. Los impactos en la sociedad rural de grandes actividades de explotación y extracción de recursos naturales, como por ejemplo bioprospección o comercio de bienes no transados como el agua. Aunque esto está a modo de pregunta, porque ya incluso el agua está dentro de la cotización de Wall Street. Entonces, eso es un factor bastante urgente de revisar y de analizar. Y ya el agua se encuentra transada en Wall Street y eso implica unos factores económicos y políticos a revisar. El mercado interno versus mercado externo, oferta de la fuerza de trabajo rural y de empleo. ¿Cómo hay esa dinámica? La empleabilidad de los temas urbanos, perdón, de los temas rurales. Es decir, ya no hay gente para trabajar la tierra. Y eso es un factor, un problema bastante complejo en las zonas rurales que dependían de esta agricultura tradicional. La transformación de las relaciones del trabajo y la precarización laboral y los agrocombustibles, la alimentación y algunos problemas territoriales de fondo. Ahora la cultura. ¿Cómo estamos pensando la reconceptualización de lo rural y lo campesino? ¿Cómo está el autoconocimiento de la sociedad nacional diversa, donde indígenas, afrocolombianos, campesinos son los que hacen parte de ese territorio rural colombiano? ¿Cómo el tema de la erosión y la recomposición de instituciones sociales y comunitarias en unas comunidades rurales? ¿Cómo es el proceso de estética y producción cultural de las comunidades rurales? ¿Qué papel juega la infancia, la juventud, el adulto mayor en la vida rural? La mujer rural y el aporte a la cultura y la sociedad rural, las relaciones y tradiciones del mundo capitalista y globalización, la incidencia social, cultura, política, economía y cultura. Todos esos elementos se integran incluso en las problemáticas graves que tenemos en estas zonas rurales, como por ejemplo el tema ambiental del narcotráfico y las estructuras de las mafias, las transformaciones técnicas de las tradiciones de producción, la biotecnología y el patrimonio ambiental,
los patrones de consumo y transformaciones de comunidades rurales, el desarrollo versus subdesarrollo o las propuestas de las comunidades rurales en la sociedad nacional, la separación entre el eurocentrismo y el pensamiento propio. Y son dinámicas que al final se articulan a los problemas del territorio, que es la transición que en este momento tiene, digamos, que tenemos frente a los posacuerdos, que es la transición de los conflictos por la tierra y los conflictos por el territorio. Y en la cuenca que estamos mencionando, hay bastantes conflictos en materia del territorio, en donde hay procesos de construcción social de territorios y comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, que forman parte de un ordenamiento social y cultural del territorio. Recuerden que aquí en estas zonas hay influencias también de procesos territoriales complejos y la dinámica de esas territorialidades del campesino está empezando a cambiar. No hay una autoconciencia del territorio nacional, por ejemplo, lo caribeño, lo andino, lo pacífico, lo isleño, es decir, toda la dinámica multicultural de nuestro país, o este país de regiones, como lo llamaba Orlando Falk-Borda. La relación entre el proceso de acumulación de capital, el conflicto armado y el despojo y desplazamiento, y los impactos de la especialización productiva en el territorio y las comunidades y la naturaleza, la relación entre la dimensión espacial y sociocultural, así como la tierra, el territorio y su relación con el conflicto social colombiano. Y la pregunta, ¿qué es lo urbano? ¿Qué es lo rural en nuestra sociedad? Lo regional y la nación. ¿Cómo podemos pensar estos procesos sociohistóricos en su construcción permanente? Y acá las relaciones de poder, que son fundamentales en esa lógica de la gobernanza. ¿Cómo se están formulando las políticas públicas? ¿Cómo las instituciones y los procesos y los intereses generan estas dinámicas? La planeación, los proyectos, los procesos sociales históricos, las nuevas instituciones para la formulación de políticas de intereses particulares, las implicaciones de las visiones de país en las sociedades regionales como las presentes en el análisis que estamos realizando, la reflexión que estamos realizando, y la relación entre democracia formal, nacional y autoritarismo, regiones y subregiones, sujetos sociales de las relaciones nacionales, formas de representación política y ordenamiento territorial, conflictos entre comunidades rurales, indígenas, campesinos, afrocolombianos, el sujeto social y la política pública y la inversión social, pobreza, poder, bienestar, calidad de vida y políticas. Cómo entendemos el tema de la legislación, la arquitectura institucional y las sociedades regionales rurales, cómo entender esas dinámicas en cada uno de esos espacios. También entender la verdad, la justicia, la reparación y la memoria histórica en estos territorios que han sido también impactados por el conflicto. Entonces, estos son elementos generales que discuten la dinámica del desarrollo regional, la movilización social y la construcción de región desde este enfoque. Al final, esa visión de sociedad presenta unas relaciones de poder directa con el modelo de capital, incluso las zonas o el papel que juega el narcotráfico, la democracia directa, el conflicto, y esas interrelaciones entre el poder, la cultura, la producción y qué visión del territorio, cómo ordenamos este territorio tan complejo desde esa dinámica del poder, esa dinámica de producción y esa dinámica de cultura, donde hay superposiciones, donde las formas de ocupación del territorio, los territorios de comunidades negras y el territorio de comunidades indígenas y el resto del territorio que se integra en esa zona que hemos conversado sobre la dinámica rural. ¿Y cómo se identifican estas tensiones? Pues las actividades agropecuarias generan unas tensiones, un conflicto potencial entre actores frente a un territorio en que las actividades no agropecuarias, como la expansión urbana, la explotación de recursos no renovables, la construcción de infraestructura, la construcción de desarrollos complejos turísticos, acciones de protección de los ecosistemas y construcción de resguardos, implican un ABC y hasta F de ese mismo proceso de la dimensión de análisis de esas actividades no agropecuarias en ese territorio. Comprende primero el ordenamiento territorial, el tema de minas e ingeniería, la infraestructura, el turismo, el ambiente y los territorios étnicos. ¿Por qué este análisis? Porque son elementos que no hacen parte de la dinámica agropecuaria, es donde hay una base conceptual para entender esta lógica de la planificación y el ordenamiento
agropecuario, ya para terminar, en donde el sector implica generar una gestión interinstitucional porque hay varios actores que están ahí involucrados y la política pública que está, digamos, se está impulsando en los últimos años es generar un uso eficiente del suelo rural para usos agropecuarios. Y aquí es donde hay que empezar a revisar cuál es el uso del suelo y cuál es el ordenamiento del suelo rural en esas áreas de conflicto, donde, digamos, se define el uso del suelo rural, hasta dónde llegan las actividades agropecuarias y hasta dónde llegan actividades de otros procesos que ya hemos mencionado. Identifica esos conflictos de usos y cómo podemos generar una integración a posibles soluciones. Y es donde el ordenamiento territorial agropecuario y la gestión intersectorial son claves para entender esas estrategias y esos efectos que implican instrumentos, acciones y competencias para uso eficiente de esos recursos. Acá, un elemento particular que se presenta en el breve análisis que hemos desarrollado es la regulación hidrológica. Para entender eso hay que ver qué pasa en la cuenca del canal del dique que vamos a analizar en cuanto a la regulación hidrológica. La depuración de afluentes líquidos, es decir, de deposiciones o, por ejemplo, residuos líquidos, como por ejemplo, dónde están virtiendo las aguas residuales en estos municipios. Por ejemplo, el servicio de la regulación de gases de efecto invernadero, la seguridad alimentaria y la provisión de bellezas escénicas singulares y paisajísticas. Son elementos claves para entender esos referentes de prospección y problemas de jerarquización en una cuenca. Y hay dos elementos fundamentales, hay varios elementos, son 4 elementos fundamentales para entender esa lógica. El primero es la estructura ecológica de soporte. Cómo en una cuenca tenemos que entender esa estructura ecológica, que depende un poco de la degradación de la cobertura vegetal, la disminución del recurso de la fauna y la afectación de la funcionalidad de los humedales. Estas son las variables en las cuales se mira con detenimiento qué está pasando en la estructura morfológica de los sistemas hídricos. Y además de eso, la subutilización de los distritos de riego. Es decir, los distritos de riego, ¿para qué se están usando? En muchos casos se están usando para hacer regadíos de cultivos de palma y de otras agroindustrias que no hacen parte de la naturaleza de los distritos de riego, que es darle soporte a la agricultura tradicional y campesina para el desarrollo de su sustento. Y ahí hay varias variables que van siguiendo. El saneamiento básico de agua potable. Como les dije, estos municipios no presentan en su totalidad o está casi nula el uso del agua potable y el alcantarillado. Si es la dinámica sociocultural, hay unos desequilibrios por el desplazamiento de la población y la migración de la población hacia las grandes ciudades. La organización, débil organización territorial y participación comunitaria, degradación ambiental por acciones antrópicas, disminución progresiva de la identidad, la tradición cultural, la memoria ancestral. Y el modelo institucional, hay una falta de gobernabilidad institucional para gobernar, para lograr la sostenibilidad ambiental. Y estos son unos referentes generales, y aquí hay un cuadro donde se jerarquizan esos problemas de manera general y que implican una revisión general a ese modelo. Y para finalizar, acá hay una zonificación de esa dinámica de la subcuenca y lo que corresponde al trabajo que estamos empezando digamos, a recopilar información, corresponde al escenario naranja, que es todo el área que comprende la influencia del embalse del Guájaro sobre la zona sur del departamento del Atlántico. Si pueden ver, las manchas negras implican son las zonas municipales o los cascos urbanos municipales de los municipios en el sur del Atlántico y comprende un área significativa de alcance para analizar esos elementos que ya anunciamos anteriormente y revisar ya con datos específicos qué pasa en cada una de esas unidades. Ya no solo a nivel municipal, sino a nivel de la dinámica urbano-regional o rural regional en términos de los procesos de planificación. Hasta aquí llego yo con este ejercicio, con esta reflexión, que podemos decir, digamos que engloba un poco
esta primera parte de un ejercicio de este proyecto de este macroproyecto de investigación que estamos empezando a formular en la universidad, que implica pues pensar más allá y ser un poco muy ambiciosos en el ejercicio de planificar el territorio y integrar esos elementos que convocan a este seminario. Los recursos hídricos como un factor fundamental dentro de los procesos de gobernanza y adaptación al cambio climático. Muchas gracias y si tienen preguntas, no sé, profe Rafael, voy a dejar de Pero compartir. muchas gracias al doctor Leonardo por su participación. Abrimos el espacio de preguntas y participación por parte del público asistente. Quisiera saber si las dudas que tienen sobre lo que acaba de presentarnos el doctor Leonardo. Vamos a mirar en el chat. Hay un registro de asistencia que está en el chat. Por favor, les agradecemos a todos los asistentes llenarlo para llevar un control de la asistencia por parte de los estudiantes y personal externo que ha entrado a la conferencia. Repetimos, en el chat está el formulario de asistencia, por favor, llenarlo. Bueno, quisiéramos, bueno, vuelvo a preguntar, ¿hay algunas dudas sobre o algunas O preguntas? reflexiones también, si hay aportes, si quieran aportar algo. Bueno, doctor Buenos Leonardo. días. Profe, yo tengo una pregunta. Yo ingresé un poquito tarde, Hola, pero Cristian. me queda la duda, o sea, si los servicios ecosistémicos cambian, cambian si la estructura del paisaje se modifica, ¿no? La pregunta de Repite Crista Vega es si hay una modificación en el paisaje, hay una modificación en los servicios ecosistémicos. Sí. En parte sí, en parte cuando se cambia, pero también qué tipo de modificación. Por ejemplo, si modificamos un paisaje para generar un edificio, por ejemplo, para construir una infraestructura, un edificio, ahí hay pues una ruptura digamos, mucho más fuerte. Pero si se transforma el paisaje, por ejemplo, y se crea lo que se podría llamar una especie de integración y se crea una pequeña zona de cultivo, o sea, una rotación de cultivo, por ejemplo, ya sea un cultivo de ñame, de maíz, y se integra con una zona, digamos, en donde se pueda generar lo que se conoce como la pluriactividad en términos de desarrollo rural sostenible, pueden ahí incluso no solo, pues se cambia el paisaje, pero también se integran otros servicios ecosistémicos. Y es donde ahí podemos jugar, digamos, a cómo también la transformación del paisaje o el paisaje en sí mismo puede generar una transformación o una nueva integración de modelos. Y ese es el modelo, digamos, se conoce a nivel, digamos, la tendencia a la pluriactividad, es decir, no crear zonas rurales simplemente con un solo cultivo o, digamos, generar, sino integrar las zonas de bosques con pequeños cultivos, con pequeñas zonas en donde se pueda generar productividad sostenible. Y esa es una tendencia en donde se incorpora los bienes y servicios ecosistémicos, o en el caso, por ejemplo, de una zona de pesca, o una zona, en el caso del Canal del Dique, donde la pesca es un factor fundamental, en donde, por ejemplo, estanques, generan los estanques de acuicultura, que si se manejan de manera sostenible pueden generarse un modelo de desarrollo integral. Pero si solamente está el estanque para que los animales puedan engordar mucho más rápido, sobre todo en acuicultura, pues pueden generar unos peligros y unas transformaciones que incluso pueden afectar la misma producción. Pero si se hace todo de manera sostenible, integrando los procesos y los conocimientos, tanto prácticos como técnicos, se pueden incluso aumentar o generar mayores servicios ecosistémicos en estos espacios rurales.
Bueno, ¿algún otro interrogante? Bueno, Diana Carolina Moreno hace una pregunta. Buenos días, profesor Leonardo. Con respecto a las dinámicas de poder y la relación de las mismas con las transformaciones espaciales en los paisajes rurales y las cuencas hídricas, ¿qué herramientas de la planificación en la actualidad regulan la intervención de agentes externos, empresas privadas, etcétera, con relación a la explotación de esos recursos que son vitales para el funcionamiento de los ecosistemas, la energía, el desarrollo rural y urbano de los territorios? Bueno, intervención, por ejemplo, de agentes externos en una dinámica rural como la que se presentó acá o en esta zona, implica de que un agente externo llega con unos recursos. A veces son recursos tecnológicos, por ejemplo, hagamos un ejemplo básico, un tractor. Un tractor significa que mayor velocidad para el arado de la tierra. Entonces esas dinámicas implican que quien lleva el tractor, pues es un sinónimo, digamos, de desarrollo o de progreso, porque está llevando la modernización y la tecnificación a un territorio en donde solamente pues, es agricultura tradicional, pues la agricultura tradicional es muy básica. Entonces aquí hay como dos peligros las que nos podemos enfrentar a esos desarrollos externos o agentes externos dentro de un modelo de desarrollo en el caso de la agricultura tradicional o de estos espacios tradicionales. Entonces hay que mirar con mucho detenimiento qué tipo de afectaciones puede generar en espacios como los enunciados en la cuenca del Canal del Dique, o, porque implica varias cosas. Primero, que ese agente externo puede dinamizar un proceso de desarrollo más acelerado. Es decir, si hay un tractor que genera un arado mucho más rápido, pues obviamente va a generar mayor cantidad y mayor extensión de zonas de cultivo. Pero ¿qué tipo de cultivo? Si estamos mirando la mayor tendencia que está generando la agroindustria, en el caso del departamento del Atlántico, es cultivo de palma de aceite, por ejemplo, o cultivos o agroindustria de cultivos, incluso creo que ya hay cultivos de soya. Estos tipos de cultivos o monocultivos generan unas afectaciones fuertes en los suelos, implicaciones en los suelos que hay que revisar y cambia la estructura también de productividad en la dinámica agropecuaria del sector, porque ya al haber una zona mucho más amplia de este tipo de monocultivos, pues no va a haber zona para que los campesinos puedan cultivar o puedan, digamos, hacer jornalear la tierra. Más bien se incorporan a la dinámica productiva que genera el modelo agroindustrial, con, digamos, siendo empleados del modelo y regulando un poco las dinámicas que impone esa agente externo. A diferencia de su actividad de agricultura tradicional, que depende, por ejemplo, de la lluvia, depende del ciclo del cultivo y que implica ya una relación directa si el campesino logra vender la cosecha, por ejemplo, de ñame, de yuca o de maíz, o en el caso del departamento del Atlántico, de productos muy particulares como el millo y el guandul, que son, digamos, como productos muy originales de esta zona digamos, de esta zona del Caribe, que pueden generar una productividad más allá y diferenciadora en otros contextos. Entonces son elementos en los cuales cuando ese agente externo llega, cuando este agente externo llega, pues puede generar esas dinámicas de transformación. ¿Qué otra pregunta, inquietudes? Y en cuanto a las herramientas de planificación, existen unos programas. El Departamento del Atlántico está desarrollando un programa agroproductivo. Dentro de su plan de desarrollo está incorporando una dinámica que también habría que revisar. O sea, no las he revisado detenidamente, pero sí sé que muchos departamentos están organizando procesos de
planificación agropecuaria determinada por las nuevas incorporaciones de uso de suelo, e incluso están incorporando el tema del cambio climático como un factor fundamental dentro de sus agendas. Entonces, es clave que esas estrategias de planificación se vienen incorporando, pero depende mucho también los contextos. Si son municipios con una debilidad institucional, como por ejemplo Suán, que tienen muchas debilidades institucionales en cuanto a las dinámicas de planificación, pues ahí se impone la lógica de el más fuerte o la lógica del que mayor capital tenga. Entonces allí, digamos, ese es el problema, que se tienen muchas formas de establecer los elementos de uso de un territorio rural. Bueno, ¿existe otra pregunta para el doctor Leonardo Romero? Bueno, Leonardo, le agradecemos la participación en la mañana de hoy. Dejamos las inquietudes de su macroproyecto y agradecemos a todos los asistentes a la jornada. Que tengan un feliz día y que se cuiden en este proceso de Semana Santa que viene. Muchas gracias, doctor Leonardo. Gracias, profesor Rafael. Un abrazo a todo el equipo. Y la Facultad de Ingeniería está muy agradecido por su participación.